Hoy sí que llegó el momento de la columna, no mejor dicho que hoy, está acá como me decía el compañero. Bueno, vamos a hablar de lumbalgia. Aquí hacemos referencia cuando hablamos de lumbalgia, que todo el mundo más o menos lo asocia o conoce. Estamos hablando del dolor en la espalda baja, ¿de acuerdo? Lumbalgia, porque bueno, hablamos de algia, dolor en la zona lumbar. Múltiples pueden ser las causas, a veces por problemas incluso abdominales, quien no ha tenido por ahí capaz que algún cólico nefrítico, ¿no? Con dolor justamente a nivel de la altura de los riñones, o a veces capaz que un dolor que también tiene que ver con la parte alta de la pelvis. Pero vamos a centrarnos hoy en lo que es la columna vertebral y fundamentalmente su sector más bajo, que es el sector lumbar. La columna es el eje del cuerpo, de ahí columna, es el sostén. Es nuestro sostén. Tiene un sector cervical, uno dorsal, uno lumbar, que es el más bajo, y uno sacrocoxígeo. Y como les decía, múltiples pueden ser las causas de esta problemática que va a llegar a afectar a un 80% de la población. La ha afectado, la afecta o la afectará, como decíamos al comienzo, por distintas razones. ¿Cuándo es realmente preocupante? Cuando se dan personas muy jóvenes, ¿sí? Porque no es lo habitual. Pero hay un rango entre los 20 y los 55 años donde es muy frecuente y, bueno, obviamente después también aumenta con el paso de los años. Causas principales. Una de ellas, y la vemos acá, sobreesfuerzo. ¿Y esto qué tiene que ver sobreesfuerzo? Bueno, ¿por qué? Porque como les decía, la columna es el sostén. Entonces, situaciones como tiene que ver como este señor, ¿no? Sancho Panza, ¿sí? Gordito. El sobrepeso, la obesidad incide entonces en lo que es la presión sobre la columna. ¿Qué más? Tenemos un sillón, una televisión, el sedentarismo, el estar quietos, adoptando posturas viciosas, ya sea en nuestra casa o sea en nuestro trabajo. Hoy el uso de la computadora, mal ubicados, mal sentados. Los choferes, por ejemplo, que están horas, taxistas, conductores de ómnibus que están horas trabajando al volante. Son todos factores de riesgo. Claudia, las chicas, zapatos de taco. Ay, sí. Los zapatos de taco. O sea, el taco elevado lo que determina es una alteración del eje de la columna y eso utilizado de manera sostenida va generando presión sobre las vértebras y sobre todo los discos intervertebrales que puede llevar a futuro a la aparición entonces de la lumbalgia y patologías más delicadas. Sí. Que tiene pie plano, por ejemplo. Y también todo lo que de alguna manera altera el eje de la columna por la postura lleva a largo plazo a, primero al padecimiento de una lumbalgia que puede ser un dolor que puede ser agudo y resolverse. El tema es que si se prolonga en el tiempo y se convierte en crónico, puede ir complicando nuestro panorama. La cama, el colchón, un colchón adecuado, esos colchones blandos que te acostás y te hundís y altera la postura, ¿sí? del eje de la columna, también obviamente influye. Y acá puse un bolso, una cartera. Hoy el tema de las mochilas, los escolares, por ejemplo, que van a la escuela cargando todos los días, ¿sí? cantidad de materiales que no es lo correcto. Y el otro tema importante, lo que tiene que ver con los sobreesfuerzos a la hora de levantar pesos, que habitualmente la gente cuando va a levantar un peso lo que hace es esto. Ajá. Y el peso hay que flexionar las rodillas y ejercer la fuerza sobre los cuádriceps, sobre los muslos. Levantar de esta manera los pesos, no hacerlo de esta manera. Bueno, por ahí vamos entonces con el tema. Doctor. El ejercicio, acá hablábamos con Dardo. Lo importante, ¿saben de qué es el ejercicio? Hacer muchos abdominales. Los abdominales generan una faja de protección, una cincha muscular que de alguna manera aliviana el peso de la columna. Si los músculos abdominales no son fuertes, entonces el peso mayor se ejerce sobre la columna. Entonces, la actividad física en general, obviamente para mantener un peso saludable y a su vez aumentar la masa muscular abdominal, favorece en todo este problema. Vamos a la segunda, artrosis. ¿Qué es la artrosis? El otro día había quedado pendiente el manejo de lo que era reuma, artrosis y artritis. No existe el reuma como enfermedad. Tengo reuma, dice la gente. El reuma nuclea un conjunto de patologías que tienen que ver desde una artrosis a una artritis, o sea, un proceso inflamatorio, pasando por la gota y la osteoporosis. ¿De acuerdo? La artrosis generalmente está asociada al desgaste de los huesos, ¿sí? De los huesos, de los cartílagos. Generalmente esto ocurre por aumento de la osteoporosis, el paso de los años. Entonces el hueso se va desgastando y la articulación se va alterando, se va modificando y obviamente eso genera dolor. Otra causa frecuente para las lumbalgias, las hernias. Y acá este capítulo es muy importante, ya podemos ver por allí después alguna imagen. Ahí está. Lumbalgia, entonces hablamos del dolor a esa zona, a ese nivel de la columna baja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá, si ustedes ven la columna,
Las distintas vértebras están separadas entre sí por estas estructuras blancas que se visualizan acá, que se llaman discos intervertebrales. Los discos intervertebrales son estructuras fibrocartilaginosas que en su interior tienen lo que se llama el núcleo pulposo, que es gelatinoso, y es lo que permite, primero, la adaptación entre vértebra y vértebra y también el movimiento en este sentido. O sea, hace que una vértebra con la otra se puedan mover hacia adelante o hacia atrás, fundamentalmente hacia adelante, favoreciendo lo que es la flexión. ¿Qué ocurre? Cuando se ejerce presión sobre ese disco por cualquiera de las patologías o causantes que estamos viendo acá, ese disco se puede lesionar, se puede inflamar y en algunos de los sectores, que es frágil, el contenido pulposo, gelatinoso dentro del disco puede salir, como si fuera una hernia. Y es algo que queremos representar con estas dos tazas. Si estas dos tazas fueran dos cuerpos vertebrales y este fuera el disco intervertebral, imagínense que hacemos un movimiento y miren, pasa esto. ¿Ven cómo el núcleo pulposo que está en el interior? Che, qué buen trabajo de bricolage hicieron, acá Daniela, es una capa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se sale ese núcleo pulposo interior o se inflama el disco y aprieta los nervios que salen de los distintos orificios de la columna. Y alguna vez habrán oído hablar del dolor del ciático, la ciatalgia o la lumbociatalgia. Bueno, a nivel lumbar salen los nervios que van a constituir el nervio ciático que transcurre por la parte glútea y posterior del miembro inferior. Entonces, si esta hernia del disco al romperse presiona a este nivel, en los agujeros, a este nivel el nervio, eso es lo que genera dolor. Y esa es la hernia de disco. No todas las lumbalgias tienen que ver con una hernia de disco, pero solamente a veces un sobrepeso, una presión permanente sobre el disco que genera inflamación, causa ya dolor sin necesidad. Y ahí estamos fritos cuando tenemos hernia de disco. ¿Cómo? Estamos fritos cuando tenemos hernia de disco. Generalmente lo que hay son muchas protrusiones, leves protrusiones de disco. Ya la hernia puede ser un caso más delicado que a veces tiene que terminar en una cirugía dependiendo de la situación. Bueno, hernias, como les dije, ya está. Vamos al 4, fracturas. Bueno, obviamente que si hay un traumatismo y una caída y se genera una fractura a nivel de la columna, eso va a causar una lumbalgia. Generalmente las fracturas de columna, salvo que haya un siniestro de tránsito o algo más importante, se dan cuando a veces alguien patina, cae sobre un escalón, sobre un cordón, y generalmente se habla más bien de fracturas a nivel sacrococcigio porque ese es el sector donde al caer sentado uno se puede golpear con mayor facilidad. Y por último, problemas congénitos. ¿Qué quiere decir esto? Problemas que ya los tenemos de nacimiento. Como ustedes ven, la columna tiene distintas curvaturas, ¿sí? Distintas curvaturas que son más que nada anteroposteriores. Esta curvatura que es convexa hacia adelante a nivel lumbar se llama lordosis lumbar. A nivel dorsal es cóncava la columna hacia adelante y eso se llama cifosis dorsal. Y a nivel cervical también tenemos una lordosis cervical porque es convexa. Convexa, cóncava, convexa. Esas son las curvaturas normales de la columna. Ahora, desde el punto de vista congénito, ¿qué puede pasar cuando tenemos desviaciones laterales de la columna? Eso se llama escoliosis. Entonces, si ya desde el punto de vista congénito nacemos con una columna desviada en el sentido transversal, eso obviamente a lo largo del tiempo va generando una disparidad en lo que tiene que ver con los sectores de apoyo de la columna y a largo plazo puede llevarnos a una lumbalgia. Entonces, para ir cerrando, las lumbalgias pueden ser agudas, subagudas o crónicas y evolucionan más de 3 meses. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, habitualmente lo que hay que hacer es un reposo relativo. Reposo relativo, como se dice, porque las articulaciones, ¿saben qué? Las articulaciones están hechas para moverse y a veces no las movemos y eso es lo que nos lleva a las dificultades. Obviamente que un dolor limita el movimiento, pero cuando tengamos dolor a base de analgésicos antiinflamatorios hay que igual intentar movilizarse, no es acostarse en una cama y quedarse quieto mientras estamos con una lumbalgia. Tratar en la medida de las posibilidades de movilizar y obviamente tener en cuenta todos estos aspectos que hacen a los distintos factores de riesgo que nos pueden llevar a esa situación. Una dieta adecuada, un peso adecuado, actividad física como corresponde, evitar en consecuencia el sedentarismo y todas estas situaciones de sobrepeso en las damas con las carteras, las mochilas, cuando vamos a levantar un peso hacerlo de manera adecuada y obviamente el paso de los años no lo podemos evitar, eso es una realidad, pero de alguna manera podemos
ir paliando esta situación que, como les decía, es muy frecuente, forma gran parte de las consultas hoy en día en la clínica y también gran parte de las certificaciones médicas para no ir a trabajar. Ahí va. Esa columna... Como acá el compañero, por ejemplo, dice que está con un dolor de espalda. Esa columna es de una persona alta, ¿no? ¿Cómo? Esa columna es de una persona muy alta. Posiblemente, sí. Posiblemente. Es normal, es una columna bueno, normal. Muy bien. Y si nos duele, podemos poner a Pitox también. Bien, ahí está. Pero ahí le damos el pase a Maggie, que es especialista en el tema. Le damos el pase. Muchas gracias, doctor. La verdad, buenísimo.